Hola jóvenes, en este día vamos a empezar un tema llamado Antecedentes de la modernidad en el México independiente. Es decir, ¿qué sucedió antes de que México pudiera lograr la independencia? Aquí podemos ver en este dibujo, pues cómo era la agricultura prehispánica, ¿no? Y que en realidad, pues los campesinos estaban sujetos a lo que los hacendados les pedían, y ellos no eran dueños de nada, y aún así tenían que pagar tributo. Las condiciones de vida en estos años eran muy miserables. La Nueva España del siglo XVIII, ¿verdad? Fines del siglo XVIII, que estamos hablando de la misma época donde fueron los movimientos de liberalismo, de la ilustración que hemos estado estudiando, pues tenía todas esas filosofías en mente, ¿no? Entonces fue muy interesante porque gracias a eso se llevó a cabo la independencia de nuestro país. Pudiéramos subrayar que los antecedentes más destacados para explicarnos la manera en que se fue desplegando la modernidad capitalista en México fueron varios aspectos. Por ejemplo, en el norte de América pues se llevó la independencia de las 13 colonias. Y en ciertas regiones de Europa la ilustración, la revolución industrial en Inglaterra, la revolución francesa en Francia, las reformas borbónicas en España y la invasión napoleónica a España. Estos aspectos, chequenlos bien, memorícenlos bien, porque son los fundamentales que darían o influenciarían para que se llevara a cabo la independencia de nuestro país. Para esto vamos a empezar el tema, las reformas borbónicas. Este es un tema muy importante porque gracias a esto la gente se vio hostigada, los criollos aquí en México se vieron cansados de pues el dominio que España tenía sobre la Nueva España y que no les permitían hacer muchas cosas a los que habían nacido en México o en la Nueva España. Solamente los españoles nacidos en la península, es decir, en Europa, tenían derecho a ciertos puestos. Así que podemos ver cuáles fueron las reformas emitidas por Carlos III. En cuestiones políticas, transformar el viejo orden patrimonialista por uno más ágil y centralizado para establecer el despotismo ilustrado. En económicas, la liberación del comercio al incrementar la aportación económica de las colonias a la metrópoli, es decir, le subieron los impuestos. Y de ideológicas, modernización del pensamiento mediante la ciencia y el arte sin oponerse a las ideas religiosas, lo cual le quitó mucho poder a la Iglesia Católica, que era la que dominaba en nuestro país durante la época de la colonia. Así que estas reformas borbónicas de carácter político, administrativo, económico y territorial se nos muestran aquí a continuación cuáles fueron cada una de ellas y cómo fue que influenciaron para que se diera a cabo el movimiento de independencia de 1810. Así que podemos ver que todas estas reformas borbónicas tuvieron repercusiones, ¿verdad?, dentro de nuestro territorio nacional o llamado también la Nueva España en aquella época, porque fueron afectados todos los funcionarios de la burocracia virreinal que se habían enriquecido con la corrupción, es decir, con abusos y por parte de ellos hacia el pueblo. Entonces, también la iglesia fue afectada cuando el rey Carlos III decide adquirir el poder temporal ejerciendo el control sobre las corporaciones eclesiásticas, corre o expulsa a los jesuitas, que era un grupo muy fuerte de la Iglesia Católica aquí en México. Todo esto pues empezó a darles miedo porque venían muchos cambios para ellos y al mismo tiempo les dio valor a los insurgentes como Miguel Hidalgo, José Ortiz de Domínguez, Allende, Aldama, para llevar a cabo pues el, llevar a cabo un plan para poder dar un golpe, si se puede decir así, y empezar el movimiento de independencia. Para eso vamos a ver un video.